Abrimos el segundo bloque de Redacción Abierta, recordándoles también que al final de Redacción Abierta, a partir de las 21, vamos a volver a repetir esta larga y extensa y hermosa entrevista que hicimos en el ciclo 40 de Argentina en Democracia con nuestra queridísima abuela Sonia Torres. Ahora sí, hablamos del 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades que se desarrolló en Bariloche y que ya tiene como hito, obviamente, la movilización más grande que haya visto Bariloche en su historia, a pesar de que ya había sido sede del encuentro, pero, bueno, obviamente cada año va tomando más cuerpo y este también tuvo, bueno, su buen impacto a una semana de las elecciones generales. Recordamos a las invitadas, estamos en veda, pero obviamente que uno habla de política de otra manera, sin referirse al proceso electoral del domingo. Por este lado la tengo a Marina Mandakovic, secretaria general de CISPREN, y a Mercedes Fernández, licenciada en Física, escritora y del área de género de ADUC. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola. Gracias por venir. Gracias. ¿Estuvo bueno eso? Sí. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Primera sensación así, muy bueno. Impactante. Impactante. Uno iba con la idea que podía ser un poco más chico por la distancia, por el momento, que era una semana antes de las elecciones, pero la verdad que fue impactante. Creo que es uno de los hechos políticos más importantes que tenemos en los movimientos feministas y que se sigue consolidando año a año. 70.000 participantes, dicen los números, ya les vamos a preguntar, bueno, cómo se desarrollan. Y la verdad, la organización del encuentro es siempre fantástica, lo venimos reseñando año a año. Por este lado las tengo a Marcela Agüero Aguaisol, médica, y Julia Luna, abogada, activista feminista. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por venir. Bien. ¿Para ustedes también? Misma evaluación así, a prima facie, decir, bueno. Sí, perdón, te interrumpo. Fue muy emocionante y siempre, digamos, año a año se van sumando compañeras, se van sumando mujeres, y eso también lo hace como cada vez, digamos, más masivo o si bien no tan masivo como otros años, pero sí impactante en relación a la impronta que cada persona, digamos, le brinda al encuentro, porque se comparten experiencias, vivencias desde distintos talleres, desde distintos espacios. Ya me cuentan un poquito más, vamos a ver el resumen que ha preparado la producción sobre lo que fue parte del encuentro, lo que dejó la enorme movilización, y ya seguimos charlando acá. El velódromo municipal de la ciudad de San Carlos de Bariloche fue el lugar elegido para dar cierre a este encuentro, el número 36 plurinacional de mujeres y disidencias. Hubo 112 talleres donde, digamos, los ejes que se discutieron recorrieron profundamente, digamos, todo el encuentro y donde hubo desdoblamiento de talleres. La verdad hubo una participación muy grande, y donde los lugares físicos donde no alcanzaron pudieron desdoblarse, se ocuparon plazas, se cortaron calles. Lo principal fue las ganas de venir a discutir en los talleres las temáticas que nos convocan. Hubo más de 300 espacios para poner en discusión esto, y la verdad lo que recorrió profundamente el encuentro fue el espíritu de unidad, y la verdad estamos como muy emocionadas. Todo lo que fue la marcha, ver cómo bajábamos, decimos, del cerro, la verdad fue una emoción muy profunda, con un espíritu de unidad, para hacerle frente también a las políticas de los sectores más reaccionarios de la derecha, donde las mujeres y las disidencias demostramos que estamos dispuestas a pelear por nuestros derechos, defenderlos, y hacerle frente a este negacionismo que proponen sectores, y que queremos defender la más profunda democracia. Escuchar la crisis terrible que tenemos, que uno ni sabe por lo que está pasando Río Negro, por lo que está pasando Neuquén, así que ya es favorable y cada vez más diverso, y eso está buenísimo. Está buenísimo que podamos compartir cosas que yo tengo 53 años, no me hubiese pensado hace 20 años atrás compartir con pibas que hoy tienen 18 o 17.
es difícil venir, pero también al mismo tiempo es mucho más importante estar presentes acá, estar presentes en los debates, estar presentes en las movilizaciones, sosteniendo nuestra reivindicación de los derechos conquistados y de nuestra voluntad de defender esos derechos, pero también de defender un camino para seguir profundizando la democracia y conquistando todo lo que nos falta. Y también para reafirmar, por supuesto, la unidad de las trabajadoras, una unidad que venimos construyendo desde hace muchos años y que nos enorgullece y que también nos parece que es una potencia democrática que hay que reivindicar. Bueno, te veíamos ahí, Mariano, en el cierre del TEIB, el escenario impagable también, Bariloche. Y hay que recordar que se elige también estas sedes, un poco como este año también se eligió Jujuy, no por destiempo, sino para reactualizar que, bueno, hay una problemática que sigue, porque creo que se coló también lo que había sido la represión que hubo el año pasado en Río Negro, en Neuquén, y las mujeres mapuches luchando por derechos, las comunidades en general, pero las mujeres también, ¿no? Sí, me parece que con el encuentro ya se viene demostrando que las mujeres somos protagonistas en las luchas cotidianas, ¿no? En esa lucha que damos en nuestros barrios, en nuestros territorios, en nuestros lugares donde trabajamos, pero al mismo tiempo tenemos un compromiso también para aquellos sectores que están padeciendo represión y que también vienen haciendo una lucha colectiva y que creo que es muy importante señalarlo. El año pasado estaban las compañeras mapuches que estaban siendo realmente reprimidas y que habían sido encarceladas, avasallando todos sus derechos, y este año fue, casi te digo que en un acuerdo de todas las que estamos asistiendo, que tenía que ser Jujuy y que tenía que ver con la represión también de las compañeras de pueblos originarios y de lo que está pasando con el Malón de la Paz en los reclamos de Jujuy, claro, de arriba los derechos y abajo la represión. Y me parece que esas cosas se van como consolidando en esto, ¿no? En que las mujeres somos las mujeres y las diversidades, porque hay que decir que cada vez es más amplio la participación desde las distintas diversidades que también reclaman tener sus voz propias y poder plantear cuáles son sus derechos y sus necesidades. Creo que también deja plantado, porque hace algunos años se cambió el nombre a plurinacional y tiene que ver también con esas tantas naciones que hay acá. Mercedes, ¿cómo lo viste vos? Impresiones en general y si querés. La verdad que muy bien, fue la primera vez que, o sea, es mi tercer encuentro, pero era la primera vez que iba con algo como más relacionado a lo laboral, porque estoy como ahora en el gremio de ADIUC, de docente investigadores de una UNC, y entonces fui a los talleres de problemática de la ciencia, porque bueno, ahora está siendo como todo un tema estas amenazas de querer cerrar CONICET y ese tipo de cosas, entonces me parece importante ir a discutir esos temas y ver cuál era la perspectiva. Y bueno, la verdad que aprendí un montón, me sorprendió el poco vínculo que hay que se habló un poco de eso, entre sindicatos y trabajadores de ciencia y la tecnología, trabajadores. ¿Te llamó la atención eso? Sí, sí. Me contaban ahí números que muy pocas de las personas que están trabajando en ciencia y tecnología, en porcentaje, están sindicalizadas, digamos. Y hablo un poco también... Mira qué dato que das, ¿no? Pues digo, es interesante. Sí, hablo un poco también de eso, ¿no? Como el proyecto de ciencia, que por supuesto, no es la solución privatizarlo, pero sí interpela de hacerse una pregunta de qué se puede hacer como academia científica para responder a las necesidades y urgencias de la sociedad, digamos. Entonces fue un poco el eje de la discusión. Bien, después vayan pensando a ver si me resaltan de los tantísimos talleres que hubo, alguno que les haya interesado puntualmente y demás. Digo, ese dato que das no es menor, pero sigo por este lado. Julia, ya me dijiste un poco las impresiones, las hacemos participar a Marcela, digamos, antes que nos ha hablado todavía. También tus impresiones de este encuentro, que bueno, tuvo una sede especial que elige una también muy significativa para el año que viene, para el encuentro. Marcela. Bueno, este encuentro fue como todos los encuentros, profundamente conmovedor, transformador y sanador. Los encuentros que venimos realizando desde 1986 han ido mutando y en este proceso tenemos este encuentro que es plurinacional de mujeres y de las diversidades, trans, travestis, lesbianas, bisexuales.
esta definición no es una definición menor. Plurinacional reconoce esta palabra, nombra a las hermanas mapuches, collas, diaguitas, tehuelches, bolivianas, collas, de las etnias que están allí en Bolivia, que se reconocen como estados preexistentes. Preexistentes porque, bueno, nuestro Estado-Nación, Argentina, como tantos otros, se fundó a partir de un genocidio de pueblos originarios. Entonces, las mujeres estamos rescatando nuestra historia con el objetivo de despatriarcalizar el mundo que habitamos. Y en esta misión que queremos llevar adelante, una de nuestras banderas fundamentales, digamos, ¿no?, es la defensa del lugar donde vivimos, o sea, de la tierra, de los ríos, de las plantas, los animales, las personas, todos los seres animados y no animados que habitan este planeta, reconociendo las distintas formas de habitarlo y de vivirlo, las distintas cosmovisiones que tienen cada una de las personas que participamos de estos encuentros. Entonces, bueno, en lo personal a mí me conmovió profundamente participar de la asamblea de Abya Yala, de feministas de Abya Yala, donde se realizó en un espacio público, en la plaza, en un primer día un juicio, digamos, a los ecocidas, y bueno, y después se cerró la asamblea con una gran ceremonia. Fue uno de los ejes más fuertes que atravesó el encuentro, el tema de la defensa del ambiente. La defensa de los bienes comunes, porque incluso las hermanas Moira Millán, una compañera mapuche, propone el uso de bienes comunes contra recursos naturales, que es otra forma de pararse ante la naturaleza. Y bueno, escuchamos a lideresas... Me detengo ahí, no es menor ese renombramiento, ¿no? Digo, de bienes comunes, que hace apropiártelo de otra manera. Claro. Creo. Más allá de que quizá el que nos mira dice, bueno, están haciendo un poco de semántica, pero no se trata de eso, sino de apropiárselo de otra manera, ¿no? Claro, como decir plurinacional y de la diversidad y del transfeminismo, o sea, es nombrarnos cada vez de una manera más plural y diversa, que es creo que la impronta de este gran movimiento político que nos convoca. Ya vuelvo a vos, pero quiero pasar a Julia para que también me cuente, bueno, sus impresiones, los talleres donde también estuviste, qué impresión te dejó. Sí, me parece que, continuando con lo que decía Marce, las palabras tienen una impronta muy importante, el nombrar al encuentro como plurinacional, el nombrar, digamos, el encuentro de mujeres, lesbianas, trans, travestis, intersex, no binarias, el nombrar, digamos, hay detrás de ello toda una discusión política que se dan en los encuentros, en los encuentros que se realizan año a año, digamos, y eso después tiene su repercusión en el encuentro siguiente. Así como, digamos, con anterioridad al encuentro de San Luis, que fue el anterior al de Bariloche, claro, se problematizó sobre la cuestión de ser un encuentro plurinacional, porque en el término de nación, digamos, es un término que los pueblos originarios plantean como colonialista y que va de la mano de conceptos, digamos, patriarcales. Entonces, cada una de estas palabras tiene una significancia política, como así también la incorporación de lesbianas, travestis, trans, porque hay un sentido identitario y político al nombrar, al decir y al incorporar en este movimiento tan plural que somos y que tiene mucha fuerza política, con consignas muy claras en contra de la ultraderecha, en contra de los fascismos, en contra de los conservadurismos.
Y si bien, digamos, ahora se escuchan discursos en relación a la libertad, las mujeres, digamos, tenemos muy en claro las luchas en relación a la libertad, en relación a la libertad de decidir sobre nuestros propios cuerpos, de la libertad sobre maternar o no. Bueno, particularmente me preguntabas por los talleres. Sí. Bueno, sí, que vamos se a decir un fueron montón. más de 100. Digamos, Sí, ¿no? fueron 116 talleres, de los cuales 8 eran sobre el territorio, porque justamente tenía una impronta muy fuerte hablar, digamos, sobre estas temáticas que también tienen que ver con el extractivismo de los bienes comunes. Después otros de los talleres, porque fueron 112 talleres y 16 ejes temáticos. Claro. Dentro de los ejes temáticos, uno de los ejes fue de las violencias hacia las mujeres. Yo participé de un taller específicamente de violencia gineco-obstétrica, porque formo parte de la Guardia de Abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir, que es, digamos, un espacio en el que participan distintas abogadas de las distintas provincias del país y acompañamos casos que tienen que ver con impedimentos, digamos, interrupciones voluntarias del embarazo, que tienen que ver con... Me meto ahí, Julia, porque interesante, digo, imagino que a partir de ese taller, de esa mesa, habrán podido balancear o tener una idea de lo que está pasando a lo largo y ancho. Exacto. Después de un par de años ya de poder hacer algunas evaluaciones, si bien hemos visto algunas, está feo decir, estadísticas en el caso de que se trata de mujeres violentadas y que no les respetan su derecho, pero digo, ¿cómo lo evalúas o por lo menos cómo lo vieron? Bueno. ¿Bien está faltando más o menos? ¿Qué decían las compañeras, no sé, de otras provincias? Sí, uno por ahí la realidad cordobesa la tiene un poco más clara, pero claro. ¿qué escuchabas por ahí? Sí, vos sabés que los encuentros son también de algún modo un pantallazo de lo que se está discutiendo en el feminismo y en las distintas áreas, en las distintas temáticas del feminismo. En relación a la violencia obstétrica, algunos de los planteos, que a mí eso me conmovió, digamos, escuchar cómo se repetía sistemáticamente casos de violencia obstétrica y ver que no es solamente un caso aislado, sino que son una sistematicidad de casos en donde el sistema de salud opera de una forma agresiva hacia los cuerpos de las mujeres y hacia los cuerpos de las personas con capacidad de gestar. Entonces me llamaba la atención, digamos, el número, y por ahí uno de los reclamos era, digamos, la cuestión de que no hay sanciones en relación a este tipo de violencias, pero por ahí lo que se buscaba en el taller eran no una respuesta punitivista, claro, sino reparaciones de otro tipo. También se habló de una ley que se sancionó hace poco, que es la ley Joana, y bueno, y en relación a estas temáticas, nosotras desde la Guardia de Abogadas de Católicos por el Derecho a Decidir fuimos también, digamos, a compartir la experiencia y a poder escuchar, digamos, cuáles son las distintas situaciones para también poder acercarnos, para poder acompañar, para poder aportar, digamos, desde los feminismos jurídicos y desde lo que venimos trabajando, nuestra impronta también. Totalmente, está más que claro. Paso por este lado, Mariana, digamos, en el caso tuyo, participación, sobre todo, bueno, más en lo que tiene que ver con lo sindical, lo laboral, y que habrá también atravesado mucho, más allá de las cuestiones de ambiente que fueron fuertes en este encuentro, ¿no? Sí, participamos de un encuentro que hicimos las intersindicales a nivel nacional, con participación de las 3 centrales, de la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma y la CGT, y también el domingo a la mañana hicimos nuestra 5ª asamblea en el marco de los encuentros de trabajadoras de prensa, en donde abrimos con participación de la Federación de Trabajadores de Prensa de la República Argentina la incorporación de todas las compañeras comunicadoras y periodistas que están en la cobertura del encuentro, pero también en su participación para debatir cuáles son los problemas que tenemos, en un marco en donde
planteamos la importancia de la Ley de Equidad de Género, que es una ley que ya salió el año pasado, que se reglamentó y que también es un triunfo de la lucha de los movimientos feministas y sindicales, ¿no? Así que en eso, tal como decía el informe, trabajar el tema de la unidad de la clase, de la unidad de las trabajadoras, que desde las intersindicales de cada provincia vienen como avanzando en poder mirar cuáles son las problemáticas que tenemos y en poder dar respuestas, ¿no? En esta situación también de adversidad ante propuestas que quieren avasallar derechos laborales que costaron muchísimos años conquistar. Creo que ahí... Sí, imagino que a ver, no podemos hablar porque estamos en veda, pero imagino que se muerden porque el encuentro estuvo más que atravesado por el proceso electoral que se está viviendo y que estamos viviendo todos, y que bueno, va a tener el domingo una primera definición, por lo menos. Sí, fue imposible que no estuviera atravesado por eso, porque además hay propuestas que realmente atrasan en todo un recorrido que venimos haciendo, y me parece que eso estuvo evaluado, estuvo debatido y estuvo discutido, ¿no? Y sobre todo en esta instancia que tenemos las mujeres de saber que nuestro territorio de disputa está en las calles, ¿no? O sea, la Marea Verde conquistó una ley que fue con muchas dificultades, pero sin retroceder ni un centímetro y esperando. No será este año, será el próximo, hasta que salió, y creo que eso estaba presente ahí, o sea, no resignarnos. Totalmente. Imagino que una de las cuestiones, bueno, que se coló justamente por eso que se eligió la sede, fue la lucha de las mujeres mapuches. ¿Cómo fue esa presencia y la manera en que se participó o atravesaron todos los talleres? Bueno, las compañeras mapuche tuvieron a su cargo la apertura del encuentro, que fue también muy emotivo, y después participaron abiertamente en todos los talleres y encabezaron la marcha. Entonces estaban todas las compañeras de los pueblos originarios que participan de distintas provincias. Creo que eso se vio y estuvo dentro de todos los talleres. Y se volvió a poner en agenda de otra manera también, ¿no? Sí. Mercedes, ¿me querías...? Digo, recién te preguntaba y iba preguntando un poco, digamos, la participación en los diferentes talleres. Recién dabas ese dato de, bueno, investigadores e investigadoras que se sindicalizan poco. ¿Qué otra cosa le rescatarías o te llamó la atención? Algo que me pareció muy bueno también de la discusión del taller de problemática de la ciencia y tecnología era de cómo primero esta idea de la vieja y muy hablada del techo de cristal, de cómo a veces parece que no hay trabas, pero después van apareciendo las trabas para llegar a los lugares de decisiones de poder, digamos, o de toma de decisiones, mejor dicho. Y también como que se discutió mucho que no es solamente cuestión de llegar a esos lugares de poder, sino transformar la forma en la que se piensa, la jerarquización, por ejemplo, pensar en tomas de decisión más horizontales, como que realmente el feminismo entre también dentro de lo que sería las jerarquías o los roles de toma de decisión o de poder, digamos. También se dijo algo que me pareció muy interesante, que en analogía con el techo de cristal, una especie de bozal de cristal que haría que a las mujeres y identidades no de varones cis como que cueste más tomar la palabra en público, y en parte muchas veces tiene que ver con esto de que a veces te atraviesan las emociones y que hay como una criminalización de la emoción, como si fuese que si te tiembla la voz es como que tenés menos valor como persona que puede tomar decisiones. Y eso me pareció muy interesante porque eso como que mete la dimensión emocional en la construcción de institucional, digamos. Eso me parece muy rico. Tercer encuentro me decías que participaste. Fuiste el año pasado a San Luis. Fue el año pasado a San Luis. Hiperarchimasivo el de San Luis, ¿no? Digamos, fue creo que más de 200.000 personas. Fue en ese, aparte fue el primero después de la pandemia, entonces teníamos valor agregado, ¿no? Volver a encontrarnos. Había demasiadas ganas. Acá, bueno, dificulta un poco también llegar a Bariloche. Digo, en esto de el final y esa elección interesante y apuntar a Jujuy, digamos, apuntar todo hacia el próximo encuentro, como que fue unánime, ¿no? Me parece, digamos. Se hace, a ver, le contemos a la gente que por ahí no está familiarizada con los encuentros, ¿cómo se elige la siguiente sede? Es por aplausómetro. El aplausómetro, digamos. ¿Se propone? Sí.
Bueno, ¿alguna me cuenta? Sí, Julia. Bueno, el último día, o sea, porque el encuentro dura 3 días, viernes, sábado y domingo por lo general, no, sábado, domingo y lunes por lo general, y siempre coincide con el fin de largo de octubre. Claro. Y el último día, que es el día lunes, ese día se elige la próxima sede. Entonces se proponen distintas sedes y por el aplausómetro, que es la forma, digamos, en que se elige la sede siguiente. Se plantean consignas de por qué una sede, por qué quienes proponen, digamos, y bueno, en base a eso y en base a los aplausos, se elige cuál es la próxima sede. Tengo claro por qué se eligió o por qué se puede haber elegido Jujuy. Las otras sedes, ¿qué planteaban como para ser sede, digamos, para que quedaron afuera? Pero la otra sede que se planteó fue Cava, que bueno, Cava, digamos, donde es el centro de la política o donde sucede muchas, no quiero decir que sea... Sí, se entiende el concepto, digamos, el lugar donde se concentra el poder a veces. Sí, donde se concentra el poder. Y bueno, y planteaban también que era importante hacerlo ahí el año que viene, pero digamos fue más fuerte justamente por esto que contaba Marce, de que el encuentro, digamos, tiene una impronta plurinacional. Digamos, las compañeras del tercer malón de Jujuy plantearon que era importante, en base a la reforma constitucional que hubo hace poco en Jujuy, que, digamos, violenta los recursos o los bienes comunes, los recursos naturales, y también, digamos, hay puntos específicos en contra de las protestas en las calles. Entonces era un lugar importante para poder realizar el próximo encuentro y para poder también mostrar el apoyo hacia los pueblos originarios, para que el feminismo, digamos, muestre el apoyo, digamos, a las poblaciones de los pueblos originarios violentadas, digamos, recientemente y que hemos visto, digamos, con esta reforma que se planteó en la provincia de Jujuy. Más que nunca hacer carne ese nombre plurinacional, Marcela, ¿no? Digo, así es. Fue como cerrado esa elección, no hubo dudas, digamos, además, y después vino la marcha, ¿no? La marcha fue el día antes. El día anterior fue. Claro, sí, así fue. Sí, digamos, la consigna que nos atravesó a todas fue ni un paso atrás en los derechos conquistados. Nos llevó mucho tiempo, muchos años, luchas acumuladas, avanzar en términos de leyes que son un piso desde el cual podemos acceder a nuestros derechos, como la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la del cupo laboral trans, la ley contra las violencias, distintas formas de violencias de género, bueno, muchísimas leyes que hemos logrado a base de lucha, y puntualmente estas leyes se gestaron en los encuentros nacionales de mujeres. Entonces, ante este panorama en el que el colectivo plurinacional y de diversidad de mujeres vemos que están en riesgo nuestros derechos, nos unimos diciendo no, digamos, no vamos a dejar que nuestros derechos sean tirados por la borda. Bueno, eso fue emocionante. Hubo por primera vez este año un taller de adolescentes, donde debatieron las niñas sobre participación política y ESI, otra de las leyes fundamentales. Y bueno, fue maravilloso. Hubo columnas así, encabezadas por niñas en la marcha. ¿Locales o que llegaban de otros puntos con su familia? Había niñas de todas partes, claro, porque muchas madres van con sus hijas, claro, que ya son adolescentes y Pero decir que por primera vez se generó, es como que por primera vez hubo un taller para adolescentes y coordinado por adolescentes. Y hubo columnas, por ejemplo, a mí me conmovió mucho la columna de mujeres de Paraguay que reclamaban por el femicidio de 2 niñas paraguayas, y adelante iba una niñita con la bandera y 2 niñas con los megáfonos hablando pidiendo justicia por estas niñitas asesinadas.
bueno, es también la Sí, columna trans. conmovedor, la verdad que, Sí. digamos, interesantísimo. Hemos querido hablar, porque justamente siempre nos tomamos, después del encuentro, uno de los programas lo dedicamos a hablar a este hecho inédito, vamos a decirlo, porque por ahí lo pasamos de largo y tenemos un hecho inédito en la Argentina. Como bien comentaron quienes están acá, las invitadas, es masivo, es horizontal, es una organización que se da todos los años y que propone y, bueno, y lleva adelante y pelea y lucha por más derechos. Bueno, por eso justamente queríamos reflejar el encuentro. Así que les agradezco y bueno, nos veremos, obviamente antes, porque seguramente va a haber mucho que hablar, pero si no, en octubre del año que viene, el fin de largo de octubre del año que viene, en Jujuy, ¿no? Ahí estaremos. Gracias a ustedes por darnos la posibilidad de decirlo, porque también hay que decir que muchas veces no tiene toda la cobertura que merecería el encuentro y también hay ese prejuicio de decir, ahí vienen las locas a arrasar con todo. No sucedió eso en San Luis, no sucedió en Bariloche, no sucedió en encuentros anteriores y me parece que cada año vamos instalando más esto de pararnos y acompañar a esas mujeres que también la pelean cotidianamente, como lo que va a pasar en Jujuy, porque la represión que hubo en Jujuy fue muy grave y está bueno que la sigamos poniendo en agenda. Muchísimas gracias a todos quienes estuvieron acá. Nosotros nos vamos a la última pausa en Redacción Abierta y a la vuelta venimos y hablamos sobre lo que se viene en Córdoba en materia de cine. Festival, el tercero, el Festival de Cine Córdoba, tercera edición que se realiza del 24 al 29 de octubre. Pausa, ya venimos.